buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes, esperando que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta noche y podamos continuar estudiando lo que el Señor tiene para nosotros. Me gustaría orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, tú eres el Dios de toda gracia, que nos has llamado, Señor, para tu gloria eterna, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para establecernos. Tú quieres hacernos, Señor, personas e hijos tuyos, dignos representantes tuyos en esta tierra. Y queremos lograr eso, Señor, con ayuda de tu presencia, con ayuda de tu gracia, Señor, y con ayuda de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Pongo este tiempo en tus manos, rogando que pueda ser de bendición y que esta palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, me gustaría continuar en esta noche con la tercera bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ustedes la vamos a poder leer aquí en pantalla y me gustaría que podamos eh, recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Me gustaría que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, que dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Tenemos aquí al menos algunas palabras claves que me gustaría compartir en esta hora. Una es que Él viene como ladrón. Pero luego dice, bienaventurado, ¿quién? Dice, el que vela y guarda sus ropas. ¿Por qué es bienaventurado? Dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y bien, es bien interesante que, ¿qué es esto qué quiere decir esta bienaventuranza para que no ande desnudo y vea su vergüenza? Miren, la primera cosa que viene a mi mente cuando hablamos sobre no andar desnudos es lo que pasó al principio del jardín del Edén. En el jardín del Edén, Adán y Eva andaban, dice, desnudos, pero no tenían ninguna vergüenza. Sin embargo, cuando pecaron contra el Señor fue que entonces ellos se dieron cuenta de su condición, de que estaban desnudos, y entró la vergüenza a ellos. La vergüenza entra a nuestras vidas por causa del pecado. Y miren, el problema que yo he visto, hermanos, en la actualidad de nuestras iglesias, en la iglesia del Señor en general, es que tal vez se nos ha hecho práctica y costumbre para algunos por muchos años que hemos estado en la iglesia, que ha llegado el momento tal vez de la monotonía de hacer formas o de hacer cosas automáticamente y ya no hay pasión por lo que se hace. Y esto puede ocurrir en nuestra vida espiritual, puede ocurrirnos a nosotros. Y si nos descuidamos o nos adormecemos en nuestro diario vivir, puede llegar el tiempo de nos sintamos conformes y no vayamos por lo que Dios tiene para nosotros. Y es más, correr el riesgo de quedarnos estáticos. Y si nos quedamos estáticos, recordamos qué pasa con el agua estancada. El agua estancada se echa a perder, nos volvemos tibios en la fe y corremos el riesgo de que el Señor no nos tome en cuenta. Así que veamos la primera frase que estuvimos diciendo ahorita. Dice que el Señor viene como ladrón. Me gustaría leer algunos versículos alusivos a esto. En Apocalipsis, y antes de ir a los versículos que hablan sobre el ladrón, vamos a ver cuál es el preámbulo de esta bienaventuranza. Miren, vamos a ver el verso 1 de Apocalipsis 16 que dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En este capítulo es donde encontramos esta bienaventuranza. Estamos hablando de las 7 copas de la ira de Dios. De hecho, en los versículos anteriores vamos a ver que la sexta copa es vertida y entonces encontramos este versículo, esta bienaventuranza. Y esto nos puede dar una idea, amados hermanos, de lo que viene o de qué tiempo nos encontramos cuando se está compartiendo este versículo. Lo que nosotros encontramos antes de este versículo nos da una idea del tiempo que se está viviendo. En este relato de
las 7 copas de los juicios de Dios, nos encontramos esta bienaventuranza. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esto nos debe de recordar porque esto es un aviso del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo y que ese inminente regreso está pronto a darse. Y esta advertencia, hermanos, es para nosotros. Tenemos que velar, velar, velar. Miren, vamos a el Evangelio de Mateo, creo que es el versículo que sigue. Mateo 24, versículos 42 al 44 dicen, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también os digo, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a regresar nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Dice aquí que Él va a venir a la hora que no pensamos. Y esto es una advertencia que nosotros tenemos que estar siempre listos, siempre listos. Miren, yo recuerdo cuando era pequeño, eh, a veces mi papá le salían ideas de repente y decía, vámonos a tal lado, pero ahorita. Recuerdo que un día eran 8 o 9 de la noche y vámonos a nadar. Había unas aguas termales en el pueblo de donde es originaria mi mamá y ahí podían estar en las albercas en la noche y entonces, vámonos, ahorita sí, ahorita. Y aprendimos que teníamos que estar siempre listos, porque no sabíamos cuándo nos iban a decir vámonos, solo nos daban 5 minutos para agarrar lo que pudiéramos agarrar y vámonos. Y esto es algo de lo que nos está dando una idea este verso y esta bienaventuranza cuando dice que el Señor puede venir como ladrón. Y aquí en Mateo 24 lo estamos repitiendo nuevamente, no sabemos cuándo va a venir. El siguiente versículo de Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, no sabemos cuándo nuestro Señor va a venir. El día exacto no lo sabemos. Tenemos una idea de alrededor de qué tiempo, alrededor de las cosas que tienen que estar sucediendo, pero no tenemos la fecha exacta. Miren, sí tenemos algunos indicios, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versos 26 al 30, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, perdón, y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y lo que nos está diciendo este versículo, hermanos, es que el Señor va a venir como ladrón. Ahora muchos me dirán, bueno, pero faltan todavía que pasen ciertas cosas para que venga el Señor. Y yo le dije un día a un hermano, amigo muy querido, le dije, bueno, sí, te estás refiriendo a la segunda venida, al rapto, pero ¿y si viene por ti? ¿Qué tal que viene hoy por ti? ¿Qué tal que viene mañana por ti? Nosotros debemos de estar siempre listos. Entonces, el primer aspecto que leímos en este versículo es que el Señor va a venir como ladrón. Pero después dice, bienaventurado el que vela. Me gustaría ver la definición de velar. Yo saqué directamente esta definición del diccionario Strong's. Dice, metafóricamente, mirar, prestar estricta atención a, ser cauteloso, activo, tener cuidado de que por negligencia o indolencia alguna calamidad destructiva lo sorprenda repentinamente. Y esto es algo que sí preocupa, hermanos, en mi espíritu y en mi corazón. La iglesia pareciera hoy estar tranquila, serena. Hoy es como escuché a un pastor que me decía, no, pues ya en mi iglesia entró el síndrome de la pijama, no sé, porque como ya se estará transmitiendo, ya no van a la iglesia, ya mejor se quedan con su pijamita eh, y tomándose un cafecito y viendo la transmisión. Gracias a Dios en nuestra iglesia no, creo que no ha llegado ese espíritu, pero
Hermanos, pero el estado de la iglesia en general parece ser ese. No estamos poniendo cuidado y puede venir una calamidad a nuestras vidas por no estar atentos, no estar velando. Necesitamos velar. El Señor Jesús repitió innumerable cantidad de veces esta palabra de velar, velar. Recuerdo que cuando estaba en el huerto del Getsemaní, les decía a sus discípulos, velen, velen. Y después les recriminó diciéndoles, ¿no han podido velar conmigo una hora? Veamos algunos versículos en el Evangelio de Mateo. Mateo 24:42, que ya leímos, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Marcos 13:34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno dio su obra y al portero mandó que velase. De nuevo, un mandamiento, hermanos. Si un mandamiento es algo que nosotros tenemos que obedecer, es velar, poner atención. Me gustaría regresar a la definición. Prestar estricta atención, ser cauteloso y activo. Miren, eso es algo que me ha pegado a mí en lo personal, porque a veces uno piensa que prestar atención es solo quedarse quieto y con los ojos bien abiertos y ver qué está pasando. No, no es solo eso. Es ser cauteloso, sí, pero activo, es estar haciendo lo que tengo que estar haciendo, estar activo en lo que el Señor me ha llamado a ser activo. Y yo he visto cómo en la congregación, hermanos, en la iglesia del Señor, no estamos siendo activos. Nos gusta la pasividad, nos gusta la tranquilidad y hemos caído en una cierta monotonía. Y si queremos que el Señor nos bendiga y si queremos ser felices, porque esta bienaventuranza es para aquellos que quieran ser felices y para aquellos que no quieran estar desnudos ni avergonzados, que es lo que dice la bienaventuranza al final. Así que, hermanos, necesitamos estar prestando estricta atención, ser cautelosos y activos, activos. A veces nos encerramos en lo que sentimos, en lo que pensamos, en cómo me siento, en cómo pienso, y eso, hermano, nos puede llevar a descuidar lo que realmente es importante, que es que necesitamos estar velando. El enemigo de nuestras almas viene a robar, matar y a destruir, y yo no debo de estar como una atalaya viendo que yo esté haciendo lo que me toca hacer. Vamos a la siguiente palabra. Guardar sus ropas. La siguiente frase, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y esta palabra la encontramos también en el Evangelio Mateo 19:17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, y la palabra griega guarda es la misma palabra que está aquí. Guarda los mandamientos. Hermanos, no es heredar la vida eterna lo que nosotros estamos buscando. No solo entrar, sino heredar lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, para esto tenemos que aprender a guardar los mandamientos del Señor. De hecho, la gran comisión está basada en esto. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí quiero hacer una mención porque, miren, en la iglesia yo he mencionado muchas veces que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero si de veras quieres que esté contigo, ve lo que dice atrás del versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Tal vez a veces no se nos olvida esa primera parte. Si queremos que el Señor esté con nosotros, ahí presente, todo el tiempo, necesitamos nosotros aprender a guardar las cosas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. Miras, alguien que es cristiano, lo debemos conocer por sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Si guarda, esa persona guarda la palabra del Señor. Cuánta paz tiene, cuánto amor tiene, cuánta benignidad, cuánta paciencia, cuánta mansedumbre, cuánto dominio propio, etcétera. Y creo que podríamos nosotros hacer un análisis de nuestras vidas también. Ahora, ¿por qué nos manda el Señor? ¿Y por qué dice bienaventurados los que velan y los que guardan sus ropas? Vamos a ver la siguiente frase de la bienaventuranza.
si mi mouse me lo permite. Para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mira, el que guarda la palabra del Señor y el que vela y guarda sus vestiduras, no va a pasar estas penas. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no sé ustedes, hermanos, pero nosotros debiéramos de vivir cada día de nuestras vidas conscientes que el Señor nos ve. Dice el quien Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia y que todas las cosas van a ser o están desnudas en su presencia. Debiéramos o haríamos bien nosotros, hermanos, en tomar muy en cuenta esta palabra. De que entonces, ¿cómo o qué hacer para no encontrarnos de esta manera desnudos? ¿Qué hacer? Miren, me gustaría leer 2 Corintios capítulo 5, que es el siguiente versículo. Versículos 1 al 3 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Este versículo es tremendo, hermanos. ¿Quieres ser hallado vestido delante del Señor? Si queremos ser hallados vestidos y no desnudos, debemos de ser revestidos o investidos. Esta palabra revestidos habla, ¿se acuerdan que ellos usaban túnicas? Habla precisamente de una prenda que entra desde la cabeza y nos cubre totalmente todo nuestro cuerpo. Y esto nos habla de ser totalmente cambiados, ser transformados a la naturaleza que está en los cielos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y así, solo así, seremos hallados vestidos y no desnudos. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol, cuando el Señor se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. De nuevo tenemos esta palabra, avergonzados, es la misma palabra griega que se usa en la bienaventuranza. Si nosotros permanecemos en el Señor, hermanos, cuando el Señor se manifieste, vamos a poder llegar a Él y como dice ese canto, solo me imagino cuál va a ser mi reacción cuando estemos delante de Él en la eternidad, si voy a caer postrado ante sus pies, o si voy a levantar mis manos para alabarle, o si voy a estar de rodillas, o si voy a alzar mis manos, o si voy a poder expresar una palabra, o si no. Eso va a ser para aquellos que hayan permanecido en el Señor. Los que no, van a alejarse de Él avergonzados. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es muy imperante, hermanos, que podamos nosotros hacerlo. Alguien que no tiene de qué avergonzarse es ese obrero que ha usado bien la palabra de verdad, que la palabra se ha hecho carne en él. Y este obrero se ha presentado delante del Señor aprobado. Y miren, no vamos a pasar un examen. El Señor, como leímos en Hebreos, nos va a ver y vamos a pasar como un escáner de rayos X en la presencia del Señor, donde dice que Él analiza hasta nuestros pensamientos más profundos. Imagínense, hermanos, qué tremendo es esto. Eh, Hay una iglesia a la cual el Señor le dice que por qué está desnudo. Y no puse el versículo aquí, pero lo voy a leer. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17. Y perdón que no lo puse ahí en la presentación, pero vamos a leerla. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuertes declaraciones aquí, hermanos, de esta iglesia de la Odisea. ¿Y saben qué iglesia es la de la Odisea o a qué iglesia representa? Representa la iglesia de los últimos días. Pero dice algo bien importante aquí, hermanos. Eh, Dice el versículo 18 de Apocalipsis 3: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Me gustaría cerrar con ese versículo. Hermanos, el Señor nos está hablando en esta segunda bienaventuranza, y voy a regresar los versículos para poder leerla. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. No sabemos el día y la hora del el que el Señor va a venir. No estoy hablando estrictamente de su segunda venida, hermanos. En estos días que hemos estado viviendo, el Señor ha venido por algunos que no esperábamos, pero el Señor ha venido y los ha tomado para estar en su presencia. La pregunta es, ¿estamos listos? Miren, un ladrón no avisa, voy a irte a robar. Si avisara, pues obviamente estaríamos preparados, habríamos hablado a la policía, o habríamos puesto trampas, o a lo mejor nos hubiéramos armado, no sé, podemos hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Por eso es la necesidad de la primer cosa que dice esta bienaventuranza. Bienaventurado el que vela, el que siempre está listo. Miren, yo no olvido una frase que yo escuché en una película que se las recomiendo ampliamente. Es una película cristiana que se llama Enfrentando a los Gigantes. Y en esta película cristiana hay una persona que impactó mi vida. Y yo creo que la he mencionado más de una vez en alguna de las prédicas. Y esta persona es una persona ya mayor que está orando en los cubículos de los alumnos de esta escuela. Porque esta historia se desenvuelve en una escuela. Pero son alumnos de preparatoria, de secundaria preparatoria, que ustedes conocen, que no son muy educados, muy bien portados, etcétera. Pero esta persona siempre va y está orando por los casilleros. Y todos los días, cuando ya se iban los alumnos, él oraba por los casilleros. Y un día salió una persona que le dijo, bueno, y predicador, ¿usted por qué ora todos los días? Yo no entiendo para qué desperdicia su tiempo haciendo esto. Y el predicador le dijo, yo siempre siembro. Sí, el que da la lluvia o no es el Señor, pero yo quiero estar listo si el Señor hace llover. Y sabes que esa frase impactó mi vida. Y yo le dije, Señor, yo quiero estar listo. Que la iglesia pueda también estar lista para que el día en que tú vengas a esta tierra, para que el día que tú regreses, ya sea por nosotros o por o en su segunda venida o individualmente por cada uno de nosotros, nosotros estemos listos para que nada nos sorprenda, hermanos. Debemos de estar listos. Por eso dice, yo vengo como ladrón para que siempre estemos listos. Siempre, no caigamos en aletargos, no caigamos en monotonía, no caigamos en ser estáticos, sino necesitamos estar activos. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Hermanos, necesitamos permanecer en la palabra del Señor. Necesitamos vestirnos de lo que nos hemos estudiado. Ya hablamos sobre la vestimenta espiritual. Hemos hablado sobre la armadura del cristiano y la vestimenta que en Apocalipsis tiene la esposa de Cristo. Acuérdense que son vestiduras de lino fino, resplandeciente, que hablan de obras justas, hablan de justicia. Debemos vestirnos de santidad. Debemos vestirnos y de tener los frutos del Espíritu desarrollados en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no andemos desnudo y estemos en vergüenza.
Y eso es algo bien interesante, hermanos. Una pregunta que usualmente hacen los evangelistas es, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios hoy? Si hoy murieras, ¿estás listo para encontrarte con tu Dios? Y esa pregunta, hermanos, cada que yo la meditaba cuando era pequeño, me acuerdo entre los 5, tal vez 6 años o 7. Yo recuerdo que en esa época había varios evangelistas que llegaban a la iglesia y decían, ¿estás listo? Y yo, "Ah, no sé si estoy listo", y por si las dudas, pasaba al altar a pedir perdón y a decirle, Señor, quiero estar listo. En aquellos entonces también vimos una película que hablaba sobre este tema de que el Señor vendría como ladrón y entraba cierto temor a nuestras vidas. Pero sabes, lo que nos está diciendo este versículo es, no tienes por qué tener temor. Mira, sí, el Señor va a venir como ladrón, no sabemos el día, pero bien, van a ser felices, van a ser plenos, que es lo que significa la palabra bienaventurados, van a ser felices, van a ser plenos, van a alcanzar esa satisfacción plena aquellos que velan, aquellos que guardan sus ropas, esos la van a alcanzar, esos no van a estar desnudos delante del Señor y no van a tener de qué avergonzarse. Al contrario, el último versículo que leímos en Tito capítulo 2 versículo 8 dice que quien se va a avergonzar, ¿sabes quién es? El enemigo. Dice palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y un día escuché una prédica sobre este versículo, que el adversario no tenga nada malo que decir de nosotros. Nada malo. Tito 2:8. Hermanos, esta es la tercera bienaventuranza que quería compartir con ustedes. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Estos no van a andar desnudos, no van a tener vergüenza, y ese día que se encuentren delante de nuestro Creador, vamos a poder decirle, Señor, he llegado a casa, y el Señor nos va a decir, bienvenidos, bien hecho, buen siervo y fiel. Mire, una de las personas que el Señor lo recibió así y que podemos leerlo en la Escritura fue Esteban. Leemos que Esteban, cuando estaba muriendo, él vio el cielo abierto y a Jesús, pero él no estaba sentado a la diestra del Padre, estaba de pie a la diestra del Padre, hermanos. El Señor Jesús reconoce y va a premiar y va a recibir a aquellos que se hayan vestido de justicia, que hayan velado, que hayan estado listos todo el tiempo. Si el Señor viniera mañana, ¿estás listo? Si no estás listo, ¿por qué no le decimos, Señor, quiero estar listo? Yo quiero estar listo, ayúdame a estar velando, ayúdame a dejar de estar pasivo y entrar en un modo activo, Señor, a poder hacer todo lo que yo tengo que hacer para estar listo. Y ayúdame a guardar mi corazón, a guardar mis acciones, a guardarme de lo que este mundo está ofreciendo. Este mundo está arrasando fuertísimo, hermanos, con ideas, con promesas, con necesidades, que no es lo que un hijo de Dios necesita perseguir. Nosotros estamos esperando al Salvador, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra esperanza está en los cielos. Así que, ¿por qué no oramos y le decimos, Señor, ayúdame a velar y ayúdame a guardar mis ropas? Yo no quiero estar ese día desnudo ni con vergüenza. Quiero llegar ese día gozoso y que tú también estés gozoso de recibirme en los cielos. Señor, gracias te damos por esta pequeña meditación. Queremos rogarte en esta hora, Padre, que por tu gracia, Señor, nos despiertes nuestro corazón, despiertes nuestro espíritu. Señor, que estemos cada uno de nosotros velando y guardando nuestras vestiduras todos los días, que podamos permanecer en ti, que podamos aprender, Señor, a estar activos, a estar listos para el día que tú nos llames, que el día que tú nos llames estemos preparados y listos, no importa cuándo sea. Señor, despiértanos, avívanos, enciende nuevamente ese fuego en nuestro corazón y en nuestro interior, para que, Señor, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, pero que logremos alcanzar el objetivo que tú tienes para nuestras vidas, porque fiel es el que nos ha llamado, el cual también hace las cosas.
Y gracias te damos, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga eh, grandemente. El día de mañana a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Les estaremos esperando con gusto. Que el Señor les bendiga.